¿Listo? Entonces vamos a abordar este tema. Como ya les hablamos la semana pasada, habíamos visto la dilatación desde el aspecto lineal, la dilatación lineal propiamente dicho, y la dilatación superficial. Entonces, en el primero de los casos, había una contracción o un estiramiento del material en una sola dirección. En la superficial, entonces era una proyección en dos direcciones, en dos dimensiones, y aquí en la cúbica o en la volumétrica vamos a ver la que nos hace falta. ¿Listo? Antes de empezar, entonces voy a proceder a definir cada uno de los términos que conforman y por qué se llama así este tipo de dilatación. Entonces ya sabemos que de la palabra dilatación, ya sabemos que es el cambio de tamaño directamente. ¿Listo? Y cuando es dilatación es porque el tamaño del sólido eh, que se está eh, exponiendo a un cambio de temperatura varía aumentando. Entonces, cuando hablamos de dilatación es porque el tamaño aumenta. ¿Listo? ¿Cuál es el sinónimo el antónimo, perdón, de dilatación? Contracción. Contracción, correcto. Tenemos entonces contracción, que es cuando el tamaño disminuye. En los dos casos, tanto la contracción como la dilatación se ve afectada o se ve generada por el cambio de temperatura. De temperatura. ¿Listo? A mayor temperatura, entonces va a ser mayor la dilatación y a menor temperatura va a ser menor la dilatación o mayor la contracción, como se quiera observar. ¿Listo? Dilatación. ¿Por qué cúbica? ¿Por qué creen que recibe el nombre de cúbica? Porque crece de todos sus lados. ¿Ok? Porque aquí la variación, entonces, es cúbica porque es tridimensional. ¿Listo? Cambia en tres dimensiones. Eso quiere decir que ancho cambia, profundidad cambia y altura también. ¿Listo? Pero ya vamos a entrar en detalle cuando lo relacionemos con la dilatación. Esta cúbica pues hace referencia a los sólidos principalmente. ¿Listo? Y volumétrica hace referencia a los gases, a los líquidos, porque ahí también es susceptible de que ocurra la dilatación. ¿Qué querrá decir ese término volumétrico? El Como el espacio. volumen. Exacto, que cambia el volumen. ¿Listo? Entonces, volumétrica tiene que ver con la medición del volumen. Entonces, volumen por un lado y métrica que tiene que ver con medición. Pero vamos a dejarlo escrito como volumen. ¿Listo? Entonces, la dilatación cúbica se puede presentar. Aquí ya estoy definiendo la dilatación cúbica volumétrica completamente. Entonces se puede presentar en sólidos, líquidos y gases. ¿Listo? En todos los estados de la materia se puede. Entonces en sólido, en líquido y en gases se puede generar esta dilatación cúbica volumétrica. ¿Listo? Ejemplos. Entonces, un ejemplo de la dilatación en sólidos El metal. son los metales. ¿Sí? Entonces se expone a un aumento al calor y aumenta su tamaño en todas las direcciones. ¿Listo? Por eso se utilizan moldes para poderlo eh, dejar en la forma que se desea. ¿Listo? En los sólidos. En los gases, en los líquidos. Una dilatación en los líquidos, ¿cuál podría ser? ¿Qué se les viene a la mente si Aceite. cambia de volumen? Agua. Sí. Por ejemplo, cuando usted pone a hervir, pone a hervir leche, que usted no se puede descuidar porque si se descuida ya sabe qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa si se descuida? Evapora. Se le riega. Se riega. Esa no se evapora, esa se riega porque tenemos el recipiente
Y si está a determinado nivel y al cambiar la temperatura, este volumen que estaba acá comienza a separar las partículas, por tanto a crecer. Y crece hasta un punto en el que eso se comienza a regar, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de dilatación cúbica, perdón, de dilatación volumétrica en líquidos. ¿Listo? Un ejemplo de dilatación en gases, ¿cuál podría ser? Este es fácil, Gaseosa. porque una gaseosa es líquido, ¿no? Que tiene gas, sí, En pero no es un una gas como tal. locomotora a vapor, ¿Y cuál es la dilatación ahí? como usando el vapor como energía. Pero ahí utilizan es el calor que genera como energía. El gas de la gaseosa. hierve el agua, Señor, cuando se hierve el agua. pero ese es, también viene acá dentro de líquidos, porque es agua, precisamente. El gas de la gaseosa. ¿Y cuál es la dilatación ahí? ¿En qué situación habría dilatación de ese gas? Más bien, Cuando se bate. por ejemplo, ¿sí? Porque ahí hay una alteración y hay un movimiento de las partículas que genera calor, ¿sí? Y al separarse las partículas, pues genera presión, que es lo que hace que salga disparado. Pero para no irnos muy lejos, por ejemplo, cuando usted eh, pone a calentar o cambia de temperatura un globo, ¿sí? O por ejemplo, las llantas de un vehículo. Las llantas de un vehículo tienen una presión si la llanta está fría y tienen otra presión si la llanta está caliente, ¿sí? Entonces, digamos que a un vehículo se le agregan, qué sé yo, 30 libras en frío, pero si usted vuelve a medirlo cuando esté caliente, esa presión puede haber aumentado, ¿sí? Entonces, en frío y en calor, porque precisamente al haber ese cambio de temperatura, el volumen que estaba adentro es más grande acá, y como es más espacio, perdón, más cantidad en el mismo espacio, pues va a generar más fuerza. Es exactamente lo mismo que pasa cuando usted bate una gaseosa, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, una dilatación en gases. Entonces ya sabemos que tenemos dilatación en sólidos, en líquidos y en gases. En los sólidos es donde usualmente se le coloca el nombre de dilatación cúbica, en los líquidos y en los gases de dilatación volumétrica. Sin embargo, en los tres casos cambia el volumen. ¿Listo? En los tres casos hay variación en el volumen del mismo. Porque claro, si el objeto crece, si tenemos un cubo inicial, y después ese cubo crece, y ahora me queda ese cubo después de dilatarlo, pues necesariamente si esto medía n, pues este va a medir n más algo, y este más algo que le agregamos, o sea que creció en todas las direcciones, va a hacer que cambie el volumen, porque usted ya sabe que aquí el volumen sería n al cubo, pero en este caso sería n más x al cubo, y este más x hace que cambie, así sea una milésima. Entonces el volumen va a cambiar siempre. Siempre va a haber variación del volumen. ¿Listo? Tenemos que la dilatación volumétrica, entonces, la primera, que es la que ya abordamos, es que hay variación de volumen en sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Listo? Sólidos, líquidos y gases. La segunda característica que Interdimensional. tenemos, que tenemos acerca de, de la dilatación volumétrica es que los valores en los líquidos son menores que para los sólidos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a notar más fácilmente esta dilatación y este cambio en los sólidos que en los líquidos. ¿Listo? Porque en los sólidos, entonces los valores en los que cambian, ya sea el volumen, ya sea la longitud, ya sea la presión, va a ser más fácil de evidenciar. ¿Listo?
Entonces, esa es la segunda característica. La tercera. Entonces, la tercera es que al aumentar la temperatura, la longitud aumenta y como la longitud aumenta, también lo hace el volumen. Ya sabemos que el volumen es directamente proporcional a la longitud. Entonces, entre más longitud haya, más volumen tiene el objeto. Entonces, si cambia la longitud, necesariamente va a cambiar el volumen también. Cuarto, entonces, tenemos como cuarta característica, es que tenemos como cuarta característica que la capacidad calorífica de los líquidos cambia al presentar calentamiento. ¿Listo? Entonces esa capacidad que nos permite tanto medir como generar o recibir calor que tienen los líquidos va a alterarse cuando hay calentamiento. Entonces puede aumentar la capacidad o puede disminuir la capacidad dependiendo del tipo de líquido. Entonces directamente ahí hay un cambio al presentar calentamiento. La dilatación cúbica tiene unas fórmulas, ¿sí? Tiene una aplicación no solamente teórica como la estamos haciendo en el momento, sino que también procedimental, sino que en el momento no la vamos a abordar, más adelante tendrán el espacio. Entonces, este es como una contextualización de qué es eso de la dilatación para hacernos pues a una idea y que podamos identificarla. ¿Listo? Es una introducción. Más adelante se abordará el concepto de las fórmulas y todo el cálculo que hay detrás de esto. Ejemplos de esta dilatación, ya hemos visto algunos, pero otro que es bastante común y más por estas épocas es, hay algo que, bueno, yo no soy bueno dibujando, más bien lo voy a escribir. Por ejemplo, los termómetros. No hablo de los digitales, ¿listo? Termómetros. Sino de los análogos, de los que Con mercurio. Exacto. Entonces, el termómetro trae mercurio, ¿sí? ¿Qué pasa con el mercurio? ¿Por qué sirve? Porque si usted tiene el termómetro, ¿cierto? Y aquí está entonces la linecita dentro, entonces tiene el pedacito, poquito de mercurio, ¿sí? Cuando el sensor o la punta tiene un cambio de temperatura, que es lo que se utiliza para medir si tiene fiebre o no, el mercurio entonces se dilata, ¿sí? Y entre más se dilate, pues es porque más temperatura hay acá. Por eso es el material utilizado para poder medir si una persona tiene fiebre o no en los termómetros análogos, en los de mercurio como tal, ¿sí? Ese sería un ejemplo de dilatación. Y fíjense que ahí se está dilatando un sólido, perdón, un líquido, ¿sí? Que tenía inicialmente entonces una cierta, pues tenía acá su marquita, pero al haber un cambio de temperatura, pues él va a aumentar. Y entre más aumente es porque más calor hay. Entonces, si hay calor, hay dilatación. Y es lo que pasa con el termómetro de mercurio. ¿Sí? Pues, no es el único, el mercurio no sería el único ejemplo de dilatación, puntualmente hablando. Tenemos la piel, por ejemplo, la piel también se dilata a medida de que usted crece. O las personas que bajan de peso se notan, pueden notar que al final, al notar el cambio de peso, ahí la piel se ha dilatado, ¿sí? Una persona que
por ejemplo, hace ejercicios de estiramiento, gimnasia y demás, tiende a tener unos músculos que se dilatan fácilmente. Entonces, por eso permite, por ejemplo, que una persona pueda tocar la punta de sus pies con la punta de sus manos sin dificultad. A algunos otros les cuesta más, precisamente porque esa dilatación no se da tan fácil, no se da tan rápido. Y ahora, si usted intenta hacer eso sin haber hecho algo de ejercicio, es posible que lo logre, pero es más posible que no lo logre. Sin embargo, si usted hace un estiramiento, un calentamiento, ha estado jugando fútbol 20 minutos y va y lo hace, lo más probable es que lo pueda hacer, porque los músculos ya se encuentran con una mayor temperatura, lo que facilita que se doble. Entonces, al facilitar la flexibilidad, pues ahí va a notar que eso es posible realizar. ¿Listo? Y todo eso son ejemplos de dilatación. El cambio de temperatura, aumenta la temperatura y hay mayor facilidad de que se estiren las fibras musculares. ¿Listo? Tendríamos, por ejemplo, eso. Cuando usted infla un globo, también tenemos ahí cambio de volumen, ¿sí? Y hay una dilatación en ese caso. ¿Qué se está dilatando ahí cuando usted infla un globo, por ejemplo, para una fiesta? El caucho. El caucho. ¿Listo? Ahí no se estira el aire, porque lo que estamos haciendo es agregándole más aire. Lo que se está estirando es el caucho. ¿Listo? El caucho que tiene el globo es el que se va a estirar, estirar, estirar hasta que llega un punto en el que ya no más. Entonces, cuando usted infla las llantas de una bicicleta, lo mismo. Todos esos son ejemplos de dilatación volumétrica o cúbica.